La guía de referencia vamos a estudiar el plano lateral, tratando de que pueda quedar todo concentrando en la misma guía o si acaso dos. Y vamos a revisar rápidamente que estamos generando un dibujo de tipo infográfico, es decir, en el dibujo de general, en lo que es la ilustración. La infografía es un dibujo un poco más preciso, razón por la cual, si puedes notar, he añadido valores tonales nuevamente en ashurado. Ashurado sería este tramado que nos va a enfatizar siempre las líneas y que es un dibujo mucho más adecuado que ahorita estamos tratando de enfocarnos más en conocer para perfeccionar la técnica también y dejar un poco de lado o restringir un poco la parte del barrido en el lápiz para evitar perder al protagonista del dibujo, que es la línea. Vamos a ver también que otro protagonista es la geometría. La geometría aquí nos va a ayudar a poder proyectar esta especie de estructuras que nos están ayudando a observar justamente formas geométricas que pueden resultar esquemáticas y a partir de las cuales también generar una especie de cuadrículas o de estructuras también modulares que nos puedan ayudar a proyectar ambas vistas. Estas vistas son la norma. La norma en el dibujo anatómico tenemos una norma que nos indica que el estudio del cráneo debe de hacerse con la norma frontal y la norma lateral, tratando de comparar un poco las dos referencias. Y también aquí vamos a tener como tema de estudio que hacer ciertas anotaciones en este dibujo. Un estudio justamente tiene esa posibilidad de que nosotros podamos hacer ciertas notas que pueden incluir desde los nombres, por ejemplo, de los huesos, a cómo estamos fraccionando el cráneo en este dibujo a partir justamente de estos grids o de estas estructuras reticulares y a partir de las formas geométricas que ya hemos señalado. También estas formas geométricas ya en volumen, en perspectiva, pues se van a convertir en formas geométricas como el círculo va a pasar a ser una esfera. La esfera aquí, si empezamos a seccionarla, aquí he trazado algunas líneas de proyección que nos podrían hacer entender que esta forma, por ejemplo en el caso del cráneo, se va a estar proyectando más bien en este punto hacia atrás. Si yo trazara después un corte imaginario que seccionara la esfera en diferentes posiciones, esta línea va a, si yo tratara de completar dónde está la curvatura, si la rebanara la esfera, estaría en esta zona. Nuestro hueso temporal, que es esta depresión que hace este hundimiento en el cráneo, sería un corte prácticamente que vamos a notar también ya en el estudio de la cabeza. Por esa razón no se considera la totalidad de una esfera que llega a esta sección, sino ligeramente un poco por dentro de los límites de la esfera, ¿no? Bien, vamos a ver con ayuda también de estos planos, antes de pasar a nuestro plano lateral, que dentro del plano frontal de la perspectiva o el escorzo de la figura humana, la perspectiva en la figura humana se conoce con ese nombre, escorzo, tenemos un plano frontal en el que está desde luego nuestro hueso del cráneo frontal, tenemos parte de las órbitas oculares, estas fosas que tenemos aquí, tanto fosas orbiculares como nasales forman parte del área del proceso cigomático. El proceso cigomático va a ser este hueso en torno a las órbitas oculares que va a estar rodeando y posteriormente se convierte en el hueso llamado cigomático, que a su vez está unido por estas suturas a lo que es el maxilar superior. Y aquí justamente terminaríamos de ver la esfera, si te das cuenta, y hablamos de otra estructura geométrica que es el cilindro. El cilindro también, si lo imagináramos dentro de esta sección, es lo que nos haría ver, si nosotros igual lo rebanáramos, considerando que nuestro horizonte está en este punto, estaríamos viendo esta sección. Imagínate que rebanas un cilindro frente a tu vista, que la parte superior, pues vamos a ver una especie de tapa, justamente el cap superior del cilindro, pero estaríamos observando también por qué hay justamente los huesos siguen ese corte semicircular que va proyectado hacia arriba, en este caso la parte posterior. Esa es la zona también, nuestro maxilar superior y el pabellón auditivo, que vamos a estar considerando en nuestra vista lateral como el centro.
Aquí, si bien tenemos que hacer el dibujo mucho más pausado para tratar de darnos la oportunidad de ir corrigiendo y haciendo notas conforme estas guías pueden servirte de referencia mientras vas dibujando, estamos trabajando a un ritmo un poco más lento de dibujo, pero siempre considerando comparar brevemente estas notas que nos pueden ayudar mucho a tratar de también visualizar, no nada más al modelo virtual, sino ya en cuestión geométrica, pues ver cómo esto estaría funcionando como guías de referencia. Nuestro ojo, ya cuando empecemos a trabajar más en el dibujo, pues debe de funcionar como una especie de regla, ¿no? Vamos a tratar entonces a partir de esa circunferencia, pensando que este era justamente el centro de nuestra circunferencia del lado izquierdo. Quiero comentarte que es un área que está justamente coincidiendo con el pabellón del oído y que va a estar más o menos en esta posición. Ese va a ser el centro de nuestra circunferencia del lado derecho, la que nos va a servir para trazar este esquema. Y pensando en medidas, si quieres tener la referencia en el formato A3, del centro a la tangente vamos a tener una medida aproximada de 5 centímetros, por lo que este diámetro va a ser 10 centímetros en total aproximadamente, y bueno, podemos igual empezarlo a comprobar. Nuestro dibujo vamos a comenzarlo donde comenzamos el dibujo del plano frontal, justo por encima del arco ciliar. De hecho, aquí quiero que empecemos a ver las coincidencias, empecemos a observar, a espejear un poco nuestro dibujo del lado izquierdo, que es en este caso de donde vamos a tomar ciertas notas. Aquí nuestro arco ciliar se empuja hacia el frente, como lo podemos ver en la imagen, pero tiene nuevamente una protuberancia en este punto, es decir, aquí de la circunferencia vamos a salir ligeramente. Y nuevamente, como te había comentado, pues no vamos a hacer un dibujo de una línea prácticamente seguida con un compás, sino aquí nos vamos a apoyar de nuestra misma mano para trazar una especie de arcos en estas secciones que tenemos aquí de cortes de esta circunferencia. Visto de perfil, entonces tenemos el arco ciliar. Aquí voy a empujar ligeramente, vemos que se proyecta hacia el frente lo que es el hueso nasal, que tiene una curvatura ligera. Aquí la estoy trazando muy recta, voy a tratar de suavizar esto un poco, y se empuja bastante hacia el frente, sobresaliendo sobre el hueso del arco ciliar. Y ver que aquí nuevamente vamos a ver una coincidencia en este punto, en donde nuevamente nuestro dibujo, aquí perdí un poco la capa, nuestro dibujo va a ir, nuestra línea proyectada en dibujo va a ir ligeramente hacia atrás nuevamente, y en ese punto vuelve a subir en una especie de curva muy pronunciada que termina en una especie de punta muy marcada, que es el perfil que tenemos de nuestro cráneo, ¿no? Es un perfil bastante complejo de seguir. Como habíamos hablado, el prognatismo pues va a hacer que veamos ligeramente proyectada la mandíbula hacia el frente, por eso aquí esta parte del dibujo va a salir ligeramente. Entonces vamos a comenzar desde el centro, más o menos a ver esto aquí. Estamos dibujando rápidamente unos perfiles para ayudarnos a más o menos a distinguir en dónde estarían las uniones que vamos a hacer también imaginarias de estas secciones de los huesos del cráneo. De tal manera que aquí, pues ligeramente cercano a donde está ese arco ciliar, se alcanza a observar parte de nuestro globo ocular, bueno, perdón, de las órbitas oculares. Ya más adelante vamos a hablar del globo ocular, ahora estoy pensando mucho en él, pero estamos viendo que también voy a proyectar ciertos cortes de esta fosa orbicular, tratando de imaginar cómo se vería en perspectiva, pues un poco más en la perspectiva lateral, pues no tengo tanta información necesariamente, pero puedo empezar a indicar quizá algunas sombras que me ayuden más o menos a ver lo que estoy haciendo comparándolo con mi referencia. La referencia fotográfica que tenemos aquí está elevando la parte del occipital sobre una pequeña almohadilla, que hace que no tengamos esa inclinación angulada que no nos sirve para este estudio, ¿no? Viendo, por ejemplo, esta medida proyectada hacia este lado,
también nuevamente pues voy a tener la referencia de en dónde está empujando lo que sería mi maxilar superior hacia el frente, luego no, puede decaer ligeramente, pero la parte en la que los dientes se empujan hacia el frente, pues sería, como mencionamos, esta distorsión craneal que tenemos como especie por el prognatismo que ya hemos mencionado. Ahora, aquí hay que notar que tenemos una especie de ángulo, este ángulo formado por lo que sería el hueso cigomático. El hueso cigomático por el momento no lo hemos todavía indicado. Vamos a tratar de imaginar aquí en torno el proceso cigomático, no tan extendido hacia atrás, es ligeramente más angulado, de hecho. Viene aquí más bien en una línea más bien que se observa recta. Viene aquí el hueso que va a coincidir en altura con ese centro que ya habíamos mencionado. Ese punto va a ser donde proyectamos nosotros el hueso del cigomático. Ya hablo mucho de proyección porque precisamente estamos trabajando en planos en perspectiva. No es totalmente recto, sino es ligeramente quebrado. De hecho, no alcanza a llegar a este punto central. Vamos a ver que está curveado en ciertas zonas. Por ahora no me voy a detener en los detalles, es decir, si por ahora nuestro primer dibujo debe ser un poco más lineal, yo aquí ya estoy definiendo ciertos contornos con la intención también de apurar un poco más la referencia, pero considerar que podemos, por ejemplo, trazar formas completamente lineales y luego ya irlas perfilando con sus bordes y contornos y demás. Ok, voy a ir salvando mi avance y vamos a ir generando también aquí cierta información de la curva que tenemos aquí y ver cómo quizá podemos marcar una especie de línea guía más o menos a dónde va a ir nuestro mandíbula y la parte en la que vamos a generar todos los huesos que se observan del lado de la parte lateral, incluyendo las de los dientes, ¿no? Entonces, en esta zona, aquí un poco detrás estaría una especie de cavidad, un pequeño orificio, vamos a hacerlo un poco más por encima, más o menos en esta área, que prácticamente se observa exacto como una especie de orificio por el cual justamente está colocado el orificio auditivo, conectado ya a nuestro cerebro. Entonces, ver cómo tenemos ciertas incisiones dentro del cráneo, donde se conectan ya nuestros órganos más importantes. Vamos a proyectar igual la quijada ligeramente curva, ver que aquí estoy tratando igual de seguir una línea un poco más fluida, es decir, primero trazo preliminar y luego vuelvo a hacer el encaje rápido de esa forma, ya una vez que estoy tomando también con mi ojo ciertas medidas. Y cuando mencionaba sobre los símbolos en nuestra referencia anterior, mencionaba mucho de no generar formas, sobre todo en base a figuras que pueden distraernos de lo que realmente estamos observando. Esto de los símbolos, pues realmente son proyecciones imaginarias que nos hacen que de alguna manera dejemos de ver correctamente las formas. De hecho, aquí vamos a corregir una línea porque estoy observando justamente lo que es el cigomático, este hueso del que hablamos previamente, que surge desde, bueno, indicado desde quizá la inclinación que va teniendo también la glabela en esta zona, el puente aquí nasal, y que se va a inclinar hacia atrás. Entonces aquí va a haber un punto de coincidencia con esta zona. Vamos a ver en dónde se proyecta su punto que va a marcar una especie de cuña hacia la parte inferior. Aquí estoy tratando de hacer esto recto, vamos a trazar la línea totalmente recta. Entonces sería este punto en donde estaría yo viendo más esa forma. De hecho voy a recortar aquí un poco más, no es tan angulado. Y vamos igual a ir seccionando un poco mejor esta forma, ¿no? Entonces, se vale hacer correcciones sobre la marcha, pensando que mi dibujo está comenzando de manera nuevamente muy suave
y para que en general en todo el dibujo de figura humana pues no tengamos esa prisa de querer ver algo terminado de inmediato, sino que esto es estar observando en modo de, digamos, las distancias, los espacios, tanto positivos como negativos, de las formas que van generando estructuras que si las vemos, las dejamos de mencionar por sus nombres y veamos solamente formas conectadas entre sí. Eso es justamente parte de lo que es el dibujo de tipo creativo del que vamos a hacer uso, por eso la materia tiene este nombre. Dibujo creativo es también ayudarnos a hacer ejercicios de percepción que nos puedan ayudar a ver de mejor manera, con mayor claridad. Entonces, nuestro ojo se debe de comportar como una regla. Estamos comparando nuestro modelo. Aquí veo, por ejemplo, que hay cierta inclinación. Cuando digo comportarse como una especie de guía, es percibir también, nuestro ojo puede percibir formas que pueden estar en 90 grados, formas que están en diagonal. Entonces será muy importante tomar referencias de cómo está colocado un objeto descansando sobre una superficie para empezar a encontrar en dónde hay inclinaciones, en dónde hay abultamientos, o dónde va a haber esas conexiones también necesarias para poder completar un dibujo y la información completa, ¿no? Muy bien, entonces en esta forma de aquí tendríamos una forma que se proyecta hacia abajo. La mandíbula tiene dos cortes. Vamos a tratar de ubicarlo aquí. En la primera vimos que justamente lo que pasa aquí adentro es que esta forma se completa hacia el interior, pero pues yo desde luego no lo estoy observando tanto, ¿no? Entonces vamos a tratar de imaginar entonces siempre ciertas sombras que nos empiezan a ayudar a perfilar esta mandíbula también en la vista lateral. Aquí vemos que puede estar descansando esto completamente un poco anterior a la caída que va a tener ya la forma final de esta estructura. Esto que no se alcanza a ver tanto en la fotografía, pues podríamos considerarlo es otra forma que está proyectada hacia adentro nuevamente. Entonces aquí, por ejemplo, estoy trazando una sombra en lo que sería esta área que tenemos aquí en esta parte de aquí. Estoy teniendo esta zona de aquí que está ligeramente hacia el interior y que de hecho puede coincidir bastante con el proceso, el cigomático que está en la parte superior, encajándose por encima de esta zona. Observando esta referencia nuevamente, vamos entonces a trazar la parte inferior. Ver que aquí el hueso pues hace formas bastante más caprichosas y tendría yo que llegar más o menos a la altura en la que se encuentran la dentadura. Justamente el punto de contacto de los dientes es el punto en el que va a estar cayendo esta forma en la parte trasera, que luego se va a elevar ligeramente. Y aquí vemos parte de lo que es la parte inferior más bien del cráneo. Se va a observar aquí en esta parte de aquí. Estamos viendo pues realmente una cara lateral en la que de hecho pues va a haber información de la parte inferior del cráneo. Ver que el cráneo pues va a proyectarse un poco más por fuera de lo que nosotros tenemos aquí en nuestra estructura. No lo quiero exagerar tanto, pero sí es ligeramente más, sale ligeramente más, entonces voy a definir un poco mejor este borde de aquí, de una forma un poco más puntiaguda hacia atrás. Todo esto ya lo iremos perfilando correctamente. Bien, en esta guía vamos a concluir hasta aquí y dejar el tiempo para que en la última guía pues hagamos igual algunas zonas, por ejemplo, más complejas como los dientes, y probablemente ya nada más encajar aquí una serie de información, ajustar algunas distancias, por ejemplo, veo que esto está ligeramente cerrado, podría todavía bajarlo un poco más. Entonces esto lo vamos a ver en nuestra segunda parte de esta referencia con respecto al plano lateral.